Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar pastel de atún con verduras, una recetaza espectacular, súper fácil de hacer y estoy seguro que en tu casa van a amar esta receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar dos cebollín, cebolla larga, cebolla junca, como usted le llame, y la vamos a cortar finamente. Una vez tengamos cortadita toda la cebolla larga, a mí me parece que cebolla larga le da ese toque así como perfecto. Luego vamos a cortar un dientecito de ajo, lo cortamos muy bien, incluso lo puedes macerar si deseas. Y luego vamos a llevar todo esto a una sartén, ponemos una cucharada de aceite de oliva y dejamos a que se vaya precalentando en la sartén y se vaya cocinando. Mientras tanto cortamos un pimentón o alrededor de un pimentón, yo estoy usando medio amarillo, medio rojo y lo vamos a cortar en trocitos bien pequeñitos. Es muy importante que lo dejemos bien pequeñito para que a la hora de cortar el pastel pues se vea mucho mejor. Ahora vamos mezclando la cebolla después como de unos 3 a 4 minutos e integramos todo el pimentón. Esta va a ser como la base que va a tener nuestro pastel. Lo vamos a dejar freír a fuego medio como por unos 3 minutos. Le vamos a ir dando vueltas para que vaya tomando ahí como un poco más de sabor todos estos ingredientes al contacto con el calor. Y mientras tanto vamos a ir cortando una rama de apio. Yo puse una rama y un poquito más que me había sobrado por allí. Luego lo cortamos igualmente siguiendo el mismo patrón en cuadritos, pero en cuadritos bien pequeñitos. Una vez tengamos cortado el apio en rama, vamos a proseguir con una zanahoria. Yo estoy usando una zanahoria mediana, pero esta vez la vamos a rallar como por esta parte del rallador, que no quede tan chiquitica. Y una vez tengamos lista estas dos verduras, mezclamos un poquito el pimentón con la cebolla y como se pueden dar cuenta ya está un poquito más cocido. Integramos inmediatamente la zanahoria y el apio en rama. Mientras yo acá le voy dando vueltas, te invito a que me regales un like, es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Y si no se han suscrito, pues también los invito a que se suscriban. Ahora los condimentos, yo voy a poner cúrcuma, pimienta de cayena, voy a poner también achiote. Si no tienes achiote lo puedes sustituir por páprica, un poquitico de comino y orégano. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes y acá vamos a dejar a que se empiece a cocinar muy bien la zanahoria, el apio en rama. Puede tardar como por unos 5 minutos, pero a fuego medio bajo, nunca alto para que no se les vaya a quemar. Ahora es momento de cortar como unos 60 gramos o 4 a 5 champiñones. Los vamos a cortar siguiendo igualmente el mismo patrón en cuadritos pequeñitos. Si te gustan mucho los champiñones, incluso puedes agregar más. Recuerda que esto es indicativo, pero tú vas a poder utilizar las verduras a gusto y en la cantidad que prefieras. Posteriormente, mis corazones, vamos a integrarlo a la sartén y vamos a dejar a que se empiece a cocinar. Como se pueden dar cuenta, ya la zanahoria y el apio en rama ya está un poquito más cocido. Yo voy a usar esta medida, pero voy a utilizar alrededor de 2/4 de taza de arvejas. Ustedes van a poner como unos 30, 40, hasta 50 gramos si desean. Y voy a poner una media taza de espinaca. Estoy usando mis verduras congeladas porque bueno, se preservan mucho mejor, así las venden, incluso son bio. Y bueno, luego vamos a utilizar también media taza de habichuelas. Como se pueden dar cuenta, estas habichuelas están cortadas en trozos mucho más grandes. Si tú prefieres, la puedes utilizar en cortadas más pequeñitas. Integramos muy bien todas las verduras y después de unos 3 minutos más o menos, miren, este es el resultado que tiene. Vamos a poner sal para que ya vayan tomando un poco más de sabor estas verduras y las vamos a dejar como por unos 5 minutos a fuego medio o medio bajo. Después de este tiempo, ojo, no necesitamos cocinarlas mucho, necesitamos darle una cocción previa, pero el resto va al horno. Luego vamos a integrar el atún, 2 latas de atún.
y vamos a integrarlo junto con las verduras para que empiece a tomar sabor. Junto con el sofrito, el sabor de las verduras y el atún, necesitamos que todo esto se vaya mezclando y vamos a agregar un ingrediente que se nos había olvidado, la pimienta, súper importante en cada preparación. Pon pimienta a gusto, mezclamos muy bien, mis corazones, y acá lo vamos a dejar como por unos 2 a 3 minutos, la verdad no mucho. Una vez los tengamos así, como se pueden dar cuenta, es una precocción. Vamos a retirar la sartén y vamos a dejar a que esta se enfríe o tiemple un poquito más. Ahora lo voy a pasar a un recipiente donde vamos a mezclar todos los demás ingredientes. Ahí se va a terminar de enfriar un poco. Y opcional, si tienes maicito o maíz dulce, pues vas a poder ponerle unas 4 a 5 cucharadas, mezclas e integras, y mientras tanto en otro recipiente vamos a poner 4 huevos y vamos a agregar pimienta y un poquito de sal. Ojo, no pongan mucha sal porque recuerden que ya las verduras también tienen sal. Mezclamos muy bien. Por acá, mientras yo voy mezclando, les voy mostrando por ahí mi pancita hermosa que sigue creciendo. Y miren, mis corazones, a este punto llegamos con los huevos, los batimos muy bien y posteriormente integramos a la mezcla de las verduras con el atún. Vamos a ir mezclando y les voy a dar un trucazo para que les quede mucho mejor. Miren, acá ya tenemos los 4 huevos integrados y luego vamos a agregar unas 4 a 5 cucharadas de leche, crema de leche o incluso suero costeño o sour cream o como usted le conozca, o crema ácida, y vamos a dejarlo ahí. Ya después de mezclarlo es solamente preparar el recipiente donde vayamos a hacer nuestro pastel. Yo le estoy poniendo un poco de mantequilla y ahora vaciamos toda esta mezcla en nuestro recipiente. Posteriormente vamos a irle dando forma con ayuda de la cuchara de manera que quede muy uniforme, y al final vamos a poner 4 a 3 cucharadas de queso parmesano, posteriormente queso mozzarella. Si no tienes queso parmesano, solamente le pones el queso mozzarella, no pasa nada. Un poquitico de orégano al final que le va a dar un toque espectacular, y va de 30 a 40 minutos a un horno precalentado a 180 grados. Y mis corazones, este es el resultado. Le puedes pasar un palillito para que veas que está muy bien cocido. Y este es el resultado. Miren por favor cómo queda de dorado. Es una combinación perfecta, perfecta. Y les aseguro que si en casa no les gusta mucho las verduras, esta receta les va a encantar. Si te ha gustado, mi corazón, te invito a que te suscribas a este canal, a que prepares esta rica receta, a que actives la campanita en la función de todos, y también que me regales un like, súper importante para nosotros cada like de ustedes. Compartan esta receta, es súper fácil, y que todos la preparen en casa este fin de semana me haría muy feliz. Miren por favor el resultado, les aseguro, no estoy mintiendo, es uno de nuestros platos favoritos y me parece a mí que es muy fácil de preparar, así que prepárenlo para los niños, para toda la familia, inviten a todos. Y al final les dejo, como siempre, todos los ingredientes, al igual que en la caja de información, en la parte de abajo. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote, mis amores. Chao.